El sobre blanco llegó sin aviso, sin remitente, sin dramatismo aparente. Sin embargo, dentro había un resultado que no entiende de tonos ni de cautelas. Prueba de ADN. Incompatibilidad genética. Manuel Mijares leyó la línea una vez, luego otra. El papel no cambió. ¿El mundo? Sí. Aquella tarde, en una habitación silenciosa donde el reloj parecía burlarse con cada segundo, el cantante comprendió que los hijos que había cuidado, protegido y amado durante años, no compartían su sangre. No era una sospecha, no era un rumor, era un dato frío, clínico, definitivo. Y fue ahí, exactamente ahí, cuando comenzó el derrumbe interior que lo llevaría, mucho tiempo después, a romper el silencio. Durante meses, quizá años, Manuel había sostenido una vida que parecía estable desde fuera. Los escenarios, los aplausos, las entrevistas calculadas. Pero detrás del telón, algo no encajaba. No eran discusiones abiertas, ni escenas de celos. Era una sensación persistente, una grieta mínima que se ensancha con el tiempo. Una frase que no se responde. Una mirada que se esquiva. Una historia que se cuenta a medias. La decisión de hacerse la prueba no fue impulsiva. Fue el último paso de un hombre que ya intuía que la verdad iba a doler. Pero necesitaba ponerle nombre. El resultado no llegó con lágrimas inmediatas. Llegó con silencio. Un silencio denso, pesado, casi físico. Manuel no gritó, no rompió nada. Se sentó. Pensó en los cumpleaños, en las noches de fiebre, en las manos pequeñas que había sostenido al cruzar la calle. Pensó en las palabras papá dichas sin saber. Pensó en el amor como un acto aprendido, no heredado. Y aún así, el papel seguía ahí, recordándole que la biología no perdona las mentiras. La conversación con Lucero fue breve, según esta ficción, y devastadora. No hubo grandes confesiones teatrales, sino frases cortas, fragmentadas, como si cada palabra pesara toneladas. La verdad apareció sin adornos, una traición sostenida en el tiempo, una historia paralela, una decisión tomada por otros cuerpos y otros silencios. Manuel escuchó sin interrumpir, no porque entendiera, sino porque ya no quedaba nada que preguntar. La traición no fue solo sentimental, fue existencial. Le habían robado la posibilidad de elegir con conocimiento. A partir de ese día, el matrimonio dejó de existir en lo emocional, aunque el mundo tardara en notarlo. Las cámaras seguían buscando sonrisas. Los titulares seguían hablando de normalidad. Pero en casa, cada objeto parecía fuera de lugar. La foto familiar en el pasillo se convirtió en un espejo incómodo. El sofá donde dormían juntos se volvió una frontera. El amor, cuando se contamina de engaño, no desaparece de golpe. Se vuelve irreconocible. Manuel intentó seguir. Lo intentó de verdad. Pensó que el tiempo podía convertir el golpe en cicatriz. Pensó que el cariño construido podría sostenerse aún sin sangre compartida. Pero había noches en las que despertaba con una pregunta que no se iba. ¿En qué momento dejé de saber quién era dentro de mi propia casa? La respuesta nunca llegaba completa, y esa incompletud fue minando cualquier intento de reconciliación. El anuncio del divorcio, en esta historia, no fue una explosión mediática inmediata. Fue una decisión silenciosa, tomada lejos de los reflectores. Manuel eligió irse no por odio, sino por supervivencia emocional. Porque quedarse significaba aceptar una versión de sí mismo que ya no reconocía. Porque seguir implicaba normalizar una mentira demasiado grande. Porque, a veces, marcharse es el único acto de dignidad que queda. Cuando finalmente decidió hablar, no a la prensa primero, sino a su propia conciencia, lo hizo con palabras medidas, casi contenidas. No buscó culpables públicos ni absoluciones fáciles. Dijo lo justo. Dijo que había descubierto una verdad
que lo había quebrado. Dijo que el amor no siempre sobrevive al engaño. Dijo que hay silencios que protegen, pero también silencios que destruyen. Y ese, el suyo, había sido uno de los segundos durante demasiado tiempo. El público escuchó una versión ordenada, pero dentro de Manuel el relato era caótico. Estaba hecho de recuerdos superpuestos, de afectos reales enfrentados a hechos irreversibles. Amar a unos hijos que no llevan tu sangre no te hace menos padre. Descubrir que te lo ocultaron durante años sí te rompe como hombre. Esa contradicción fue el centro de su caída. Amar y al mismo tiempo sentir que todo había sido construido sobre una base falsa. En los meses posteriores, cada canción adquirió un peso distinto. Las letras sobre promesas sonaban irónicas. Las baladas sobre la verdad parecían escritas por otro. Manuel subía al escenario con profesionalismo, pero había algo en su mirada que el público no sabía nombrar. No era tristeza pura, era desencanto, la clase de cansancio que no se cura con descanso, porque nace de la pérdida de sentido. Hablar, finalmente, no fue un acto de venganza. Fue un intento de ordenar el caos, de poner palabras donde antes solo había ruido, de aceptar que el matrimonio había durado 1 año en lo legal, pero mucho menos en lo emocional, desde el momento en que la verdad dejó de decirse. De reconocer que el golpe no vino solo de la traición, sino del tiempo perdido creyendo en una historia incompleta. Y así, sin grandes declaraciones finales ni moralejas fáciles, Manuel Mijares quedó suspendido en ese punto incómodo donde el amor pasado y la verdad presente no se reconcilian del todo, donde el afecto no desaparece, pero ya no puede sostener una vida compartida, donde la pregunta que inició todo, esa hoja blanca con resultados de A, D, N, sigue flotando en el aire, sin respuesta emocional posible, marcando el antes y el después de un hombre que decidió, por fin, dejar de callar. La mañana siguiente a aquella verdad no empezó con gritos ni con titulares, sino con un gesto mínimo. Manuel dejó la taza de café intacta sobre la encimera. El vapor se disipó sin que nadie lo notara. Ese detalle, casi invisible, fue el primer síntoma de que algo se había roto de una manera que no admite reparación sencilla. El café siempre había sido su ancla doméstica, el ritual antes de cualquier ensayo, entrevista o viaje. Aquella mañana, el amargor no le resultó familiar. Le resultó ajeno, como si incluso los sabores hubieran decidido ponerse del lado de la evidencia. Caminó por la casa sin encender luces. Conocía cada crujido del piso, cada sombra que proyectaban los muebles al amanecer. Al pasar por el pasillo, rozó con los dedos el marco de una fotografía antigua. No la miró. No porque no quisiera, sino porque ya sabía lo que vería. Sonrisas que ahora parecían pertenecer a otra familia, a otra vida. El tacto de la madera estaba frío, y ese frío se le quedó en la piel más tiempo del que habría esperado. A veces, el cuerpo entiende antes que la cabeza. En el estudio, la guitarra descansaba sobre la silla. No estaba afinada. No hacía falta tocarla para saberlo. Manuel la levantó igual, apoyó el pulgar sobre las cuerdas y dejó que un acorde incompleto llenara el aire. El sonido fue torpe, imperfecto. Así se sentía todo. Las canciones, que antes funcionaban como refugio, ahora parecían exigirle una honestidad para la que aún no estaba preparado. Cerró los ojos y pensó en el peso de una palabra que nunca había pronunciado en voz alta. Engaño. No la dijo, la dejó pasar, como se deja pasar un tren cuando no se tiene claro el destino. Había detalles que no dolían por grandes, sino por repetidos. El olor del detergente con el que se lavaban las sábanas, la manía de dejar las llaves siempre en el mismo plato, la costumbre de contar historias antes de dormir, modulando la voz para provocar risas pequeñas. Esos hábitos no desaparecen cuando llega la verdad.
se quedan flotando, reclamando continuidad. Y cada vez que Manuel los encontraba, sentía una punzada que no era rabia, sino desorientación. ¿Qué se hace con un amor que fue real, aunque se haya construido sobre una mentira? En una escena que nadie vio, Manuel se sentó en el borde de la cama y dejó que el silencio hiciera su trabajo. No había reproches ensayados ni discursos heroicos, solo una respiración irregular y la certeza de que había sido el último en enterarse. Pensó en el momento exacto en que decidió hacerse la prueba, en la frase que alguien dijo de manera casual, en la duda que se le coló como una astilla. Pensó, también, en la culpa absurda de haber confiado. La confianza, aprendió, no se pierde de golpe, se desgasta cuando la realidad llega tarde. Las conversaciones posteriores fueron breves, casi técnicas. Horarios, mudanzas, acuerdos. Palabras que no rozaban lo esencial, porque nadie sabía cómo hacerlo sin romper algo más. En una de esas charlas, Manuel observó un detalle que lo persiguió durante días: el temblor leve en una mano. No hizo falta subrayarlo. Ese temblor decía más que cualquier explicación. A veces, el cuerpo confiesa lo que la boca no puede sostener. El mundo exterior seguía su curso. Los mensajes entraban al teléfono como si nada hubiera cambiado. Invitaciones, compromisos, felicitaciones atrasadas. Manuel respondió lo justo, pospuso lo posible. Se descubrió mirando a la gente a los ojos con una atención nueva, casi quirúrgica, como si buscara señales que antes no necesitaba. La experiencia lo había vuelto más lento, más consciente de los silencios ajenos. Comprendió que cada persona carga con una versión privada de su historia, y que no todas se cuentan a tiempo. En un ensayo, mientras ajustaba el micrófono, alguien le preguntó si estaba bien. Manuel sonrió por inercia. No era una mentira deliberada, era un gesto aprendido. Ajustó la altura del atril 1 centímetro más abajo de lo habitual. Ese centímetro se convirtió en su margen de control. Pequeño, concreto, real. Cantó con precisión, pero sin abandonarse. El público no notó la diferencia. Él sí. Cantar sin entregarse es otra forma de duelo. Las noches fueron distintas. No por insomnio, sino por exceso de lucidez. Manuel recordaba escenas pasadas con un enfoque nuevo, como si alguien hubiera cambiado el contraste de la memoria. Frases que antes parecían triviales, ahora adquirían un filo incómodo. Gestos que había interpretado como cansancio se le presentaban bajo otra luz. No se trataba de reescribir la historia, sino de aceptar que había huecos donde él había puesto fe. En una de esas madrugadas, tomó un cuaderno viejo. No escribió canciones, anotó listas, fechas, lugares, nombres propios. No para acusar, sino para ordenar. El orden es una forma de defensa cuando el caos amenaza con ocuparlo todo. En la última página, escribió una sola frase y la dejó sin terminar. Cerró el cuaderno. No arrancó la hoja. No todo necesita ser resuelto de inmediato. La decisión de hablar públicamente no llegó como un acto valiente, sino como una necesidad fisiológica. Callar le empezaba a doler en el cuerpo. La garganta, el pecho, los hombros. Eligió las palabras con cuidado, consciente de que cada sílaba podía convertirse en titular. No buscó detalles morbosos ni absoluciones colectivas. Dijo lo indispensable para poder seguir respirando. Dijo que había una verdad que no podía seguir cargando solo. Dijo que se iba. Y, al decirlo, notó cómo el aire entraba más profundo en los pulmones. Al mencionar a Manuel Mijares, la gente esperaba un relato lineal, un villano claro, un cierre contundente. Lo que recibieron fue una pausa. Un hombre hablando desde un lugar donde las certezas no abundan. Un tono que no pedía aplausos ni compasión. El eco de esa pausa se quedó suspendido, como una nota sostenida que no cae del todo. Después,
Vinieron los trayectos solitarios en coche, las radios apagadas, los semáforos que parecían tardar más de lo normal. Manuel se sorprendió fijándose en detalles urbanos que antes ignoraba. Una pared descascarada, un perro dormido al sol, una pareja discutiendo en voz baja. Esos fragmentos le devolvían una sensación básica. La vida sigue, incluso cuando uno necesita que se detenga un momento para ponerse al día. Hubo un día en que volvió a afinar la guitarra con paciencia. Giró las clavijas despacio, escuchando cómo cada cuerda encontraba su lugar. No tocó una canción conocida. Improvisó. Dejó que el sonido se equivocara, que buscara, que encontrara y perdiera el camino. En esa improvisación había algo parecido a una promesa, aunque todavía no supiera a quién iba dirigida. Y así, entre gestos pequeños que pesan más que los grandes, entre rutinas que se resisten a desaparecer y verdades que ya no admiten aplazamiento, la historia continuó avanzando sin ofrecer una forma clara, dejando al lector dentro de la casa en penumbra, sentado en la cocina frente a una taza de café que se enfría, escuchando una guitarra desafinada que intenta, sin prisa, volver a reconocerse. La verdad, cuando llega, no lo ilumina todo. A veces solo enciende una lámpara pequeña y deja el resto de la casa en sombras. Manuel notó eso en los días posteriores. Lo evidente estaba ahí. El papel, la cifra, el resultado. Pero lo realmente peligroso era lo que no venía escrito. Lo que faltaba. Lo que quedaba flotando como una niebla imposible de apartar. Porque si los hijos no eran suyos, entonces la pregunta que nadie decía en voz alta era otra, mucho más incómoda. ¿Quién había decidido exactamente que él nunca debía saberlo? No fue una sola noche, fue un goteo. Un detalle hoy, un detalle mañana. Como una gotera que parece inofensiva, hasta que, de pronto, la pared ya está podrida. Una tarde, revisando papeles viejos en un cajón que siempre había evitado, facturas, contratos, recibos de hospitales, encontró un sobre amarillento con el borde mordido por el tiempo. No recordaba haberlo guardado. No recordaba haberlo abierto. Dentro había fotocopias desordenadas, hojas sin membrete claro, y algo que le erizó la nuca. Un informe médico parcial, con líneas tachadas como si alguien hubiera intentado ocultar información sin tener suficiente tinta para hacerlo bien. La fecha era antigua, demasiado antigua. No leyó todo. Se quedó atascado en una frase recortada, incompleta, como si el documento mismo se resistiera a hablarle. Incongruencia. Prueba complementaria. No informar por ahora. ¿No informar a quién? Manuel sintió un impulso infantil de romperlo, tirarlo, negar su existencia. Pero lo dobló con cuidado y lo devolvió al sobre. Ese gesto fue extraño. Guardar algo que te hace daño, como si el dolor fuera una pista y no un castigo. Esa noche, en el escenario, cantó con la misma precisión de siempre. Incluso sonrió en el momento exacto. Sin embargo, hubo un segundo, apenas un segundo, en el que su mirada se perdió hacia un punto fijo del público, como si hubiera reconocido una cara conocida. No estaba seguro. Podía ser sugestión. Podía ser cualquiera. Pero la sensación fue nítida. Alguien lo estaba mirando, como quien observa un secreto que todavía no ha sido revelado. Después del concierto, en el pasillo estrecho que conectaba camerinos, un asistente le dijo que había llegado un regalo. No de fans, de alguien que no quiso dejar nombre. La caja era pequeña, demasiado formal para una casualidad. Dentro había un reloj antiguo. No caro, no ostentoso, solo antiguo. En la tapa interior, grabadas en letras finas, había 3 palabras en español que lo desconcertaron. No preguntes aún. Manuel se quedó quieto con el reloj en la mano, sintiendo el metal frío contra la palma. No preguntes aún. No era una amenaza abierta.
Tampoco era una súplica. Era una instrucción. Y lo más inquietante fue que, por un instante, le pareció familiar. Como si ya la hubiera escuchado en otro momento, en otra boca, en otra época. Quiso llamar a alguien, a su abogado, a un amigo de confianza, a cualquiera que le ofreciera una interpretación lógica. Pero ¿qué iba a decir? Me dejaron un reloj con un mensaje. Sonaba a paranoia, sonaba a novela. Y sin embargo, el peso del reloj era real. El mensaje era real. Y el sobresalto que le provocó, también. En la madrugada, sacó el informe médico del sobre amarillento y lo leyó con una paciencia nueva, casi cruel. Cada palabra se le pegaba en la lengua. Luego comparó fechas. Esa nota era anterior a una gira importante. Anterior a ciertos anuncios públicos. Anterior incluso a una etapa del matrimonio que, en su memoria, siempre había sido feliz. Esa cronología no encajaba. No cuadraba con la historia oficial. Había una zona de la vida de Manuel que estaba siendo reescrita desde hace años sin que él lo supiera. Y ahí surgió un pensamiento peor que el engaño. Tal vez la traición no empezó donde él creía. Al día siguiente, decidió hacer algo que parecía mínimo, pero que era un salto al vacío. Llamó al laboratorio que había realizado la prueba. No para discutir el resultado, sino para preguntar por el proceso. Quería saber quién había solicitado el análisis, quién había pagado, quién había registrado el envío. La respuesta del otro lado fue amable, profesional y de pronto demasiado cuidadosa. Lo siento, señor, hay detalles que no podemos compartir. ¿Por qué? Silencio. El tipo de silencio que se utiliza cuando se elige una palabra y se descartan 10. Porque hay terceros involucrados. Terceros. La palabra cayó como una piedra dentro de un pozo. Manuel insistió, pero la conversación terminó con frases legales, cortadas, blindadas. No obtuvo nada concreto. Salvo una certeza nueva. Alguien más estaba dentro de esto. Alguien que no era él. Alguien que había movido piezas antes de que él se enterara del tablero. Esa misma semana, recibió un mensaje de un número desconocido. Sin saludo, sin firma. Solo una oración. No estás buscando la verdad. Estás despertando a quien la escondió. Manuel leyó y releyó la pantalla hasta que las letras se volvieron irreales. Pensó en bloquear el número. Pensó en responder. Pero la ausencia de contexto era, precisamente, lo que lo desarmaba. Porque un mensaje así no necesita pruebas. Necesita miedo. Y el miedo ya estaba ahí, instalado en el pecho, respirando a su ritmo. Lo peor llegó después. La sensación de que lo seguían, no en la calle como en las películas, sino en algo más íntimo y absurdo. Cosas que cambiaban de lugar. Un cajón que él juraría haber cerrado y aparecía entreabierto. Un libro en la mesa que no recordaba haber sacado. Detalles diminutos que podrían ser descuido si no ocurrieran justo cuando él empezaba a hacer preguntas. Una noche, abrió el cajón del estudio y encontró algo que no era suyo. Una cinta de cassette, sin carátula. Solo una etiqueta escrita a mano, con tinta negra. 199. Escúchalo solo. El año estaba incompleto, como si quien escribió no quisiera comprometerse con una fecha exacta. Esa falta de precisión fue, de nuevo, lo que lo estremeció. Porque el error parecía intencional. Porque la vaguedad, en este contexto, era una forma de control. Manuel sostuvo la cinta en la mano y sintió el impulso de escucharla de inmediato. Pero no lo hizo. No todavía. La guardó en el bolsillo interior de su chaqueta, como se guarda una evidencia que puede cambiarlo todo. Y se quedó mirando el reproductor viejo en el estante, ese aparato que había conservado por nostalgia. Ahora ya no era nostalgia. Ahora era una puerta. Al día siguiente, se topó con una persona del pasado.
alguien que no veía desde hacía años, en un lugar tan cotidiano que la coincidencia resultó ridícula. Un café cualquiera, una charla corta, sonrisas de compromiso. Y de pronto, esa persona dijo algo que no venía al caso, como si se le hubiera escapado. A veces es mejor no remover lo que ya está enterrado, Manuel. No lo dijo con maldad, ni siquiera lo dijo mirando directamente. Lo dijo como quien lanza una frase para ver si el otro reacciona. Manuel sintió que se le tensaba la mandíbula. ¿Qué quieres decir? Nada, olvida. Pero ya estaba dicho. Y lo que estaba dicho abría otra pregunta. ¿Cuántas personas alrededor sabían algo? ¿Cuántas habían callado por lealtad, por miedo, por conveniencia? ¿Cuántas habían participado sin participar, simplemente evitando mirar? Volvió a casa con la sensación de caminar dentro de una habitación llena de hilos invisibles. Cada objeto parecía estar conectado a una versión anterior de la historia. Cada silencio tenía dueño. Y en medio de todo, la figura de Lucero ya no era solo la de una mujer que traicionó. Era la de alguien que quizá había estado atrapada en un acuerdo, en una decisión ajena, en un pacto hecho antes de que él tuviera oportunidad de negarse. Pero Manuel no podía creerlo del todo, porque creerlo significaba aceptar que la verdad era más grande que una infidelidad, y eso era aterrador. Esa noche volvió a sacar la cinta de cassette. La puso sobre la mesa. Encendió una lámpara pequeña. Su mano se quedó suspendida sobre el botón de play, como si ese gesto fuera irreversible. Y justo antes de presionarlo, sonó el teléfono. Número oculto. Manuel no contestó de inmediato. Miró la cinta. Miró el teléfono. El aparato vibró una vez más, como insistiendo con una paciencia desagradable. Contestó. Del otro lado, no hubo saludo. Solo una respiración lenta, deliberada, como si la persona quisiera que él escuchara su presencia. «Manuel», dijo una voz baja. «Si vas a escuchar eso, prepárate para entender que lo peor no fue lo que pasó. Lo peor fue... ¿quién lo permitió?». La llamada se cortó. El silencio posterior no fue vacío. Fue un silencio lleno de amenaza, de promesa, de algo a medio decir. Manuel se quedó con el teléfono en la mano, la cinta en la mesa, y el reloj antiguo marcando segundos que parecían demasiado fuertes. Afuera, la ciudad seguía igual. Autos, luces, gente que no sabía nada. Pero dentro de esa habitación, la verdad ya no era una sola línea de ADN. Era un laberinto. Y Manuel estaba apenas en la entrada, con la sensación de que, si daba un paso más, ya no habría vuelta atrás. La cinta quedó ahí, inmóvil, como si supiera que tenía poder. Manuel no la tocó de inmediato. Se quedó sentado frente a la mesa, con la lámpara encendida y el resto de la casa en penumbra, escuchando el zumbido leve del refrigerador, el roce del aire contra la ventana, el reloj antiguo marcando segundos que ya no sonaban neutrales. A veces, cuando el miedo es real, hasta el tiempo parece tener intención. Volvió a mirar el teléfono. La llamada cortada seguía vibrándole en la mano, no por la vibración del aparato, sino por la frase que había dejado colgada. Lo peor fue quien lo permitió. Esa oración era una puerta abierta hacia demasiadas posibilidades. Si alguien permitió algo, entonces hubo un conocimiento previo. Y si hubo conocimiento previo, entonces el engaño ya no era una historia íntima de pareja. Era un mapa con más caminos de los que él quería recorrer. Se levantó, caminó hasta el fregadero, abrió el grifo. El agua cayó con fuerza, como si necesitara un sonido contundente para tapar el silencio. Se mojó las manos, se las secó sin prisa. Miró su reflejo en la ventana, una sombra con rasgos conocidos, pero con los ojos cambiados. Esa era otra forma de dolor, no reconocer tu propia expresión. Volvió a la mesa. La cinta seguía allí,
La tomó con 2 dedos, con cuidado, como se sostiene una cosa frágil que podría cortarte. La giró. No había más notas, solo aquella etiqueta incompleta. 199. El guión final parecía una burla. Un año que se negaba a ser entero, como si la historia hubiera sido recortada a propósito para que nadie pudiera señalarla. En el estante, el reproductor viejo lo esperaba. Manuel lo había guardado por nostalgia. Ahora era una prueba de que la nostalgia puede volverse arma. Colocó la cinta dentro y escuchó el clic mecánico. Un clic pequeño, pero definitivo. Su dedo se quedó sobre el botón de reproducción, temblando apenas. Y entonces, sin que él se diera cuenta, su mente le devolvió una escena remota. Un pasillo de hospital, luces blancas, una silla de plástico, el olor ácido de desinfectante. No estaba seguro de si lo recordaba o si lo imaginaba a partir de los papeles que había encontrado. Pero el cuerpo reaccionó igual. Un vacío en el estómago, la garganta cerrándose como si se preparara para tragar vidrio. Presionó play. Al principio solo hubo estática, un soplido como viento viejo. Después, voces, no claras, distorsionadas por el tiempo y la cinta gastada. Se escuchó una risa corta, nerviosa, y luego un murmullo que parecía venir de un lugar pequeño, cerrado. Quizá un coche, quizá un despacho, quizá una habitación donde alguien decidió hablar porque creía que nadie lo escucharía. «Se no puede enterarse todavía», dijo una voz masculina, baja, con prisa. La frase lo golpeó más por el todavía que por el resto. Todavía significa que se asumía que algún día se enteraría. Se asumía, y aún así se aplazaba. «Si se entera, se va», respondió otra voz, esta vez femenina, pero demasiado apagada para reconocerla con seguridad. Manuel sintió que la sangre le subía a la cara. Quiso pausar, rebobinar, escuchar mejor. Pero se obligó a seguir, como quien no mira hacia abajo mientras cruza un puente. La conversación continuó con fragmentos. Palabras sueltas, nombres cortados, alusiones a pruebas, papeles, doctor. Y una frase que se repitió 2 veces, casi como un estribillo cruel. «No hay que hacer ruido. No hay que hacer ruido. No hay que hacer ruido». Manuel se quedó inmóvil. No supo si esa orden era para proteger a alguien o para proteger una mentira. La cinta saltó. Se oyó un golpe, un roce, alguien acercándose demasiado al micrófono. Y entonces, otra frase, esta vez nítida, como si el destino hubiera decidido regalarle una sola línea clara, para que no pudiera fingir que no la escuchó. Él no es el padre, pero será el padre. Manuel soltó el aire de golpe, como si le hubieran dado un puñetazo en el pecho. Se quedó mirando el reproductor, la cinta girando detrás de la ventanita de plástico como un ojo que no parpadea. Ese será. Le hizo más daño que cualquier insulto. Porque era una sentencia, una decisión tomada por otros, por encima de él, como si su vida fuera un espacio que alguien podía administrar. El impulso fue arrancar la cinta, romperla, tirarla a la basura y fingir que la noche no había ocurrido. Pero no lo hizo. En su lugar, rebobinó, con paciencia forzada. Escuchó de nuevo, y de nuevo. Cada repetición le confirmaba que no estaba alucinando, que esas palabras existían, que alguien las dijo, que alguien las grabó, y que alguien, ahora, se las estaba entregando a él como quien deja migas de pan para llevarte hacia un bosque. Cuando llegó al final, el reproductor expulsó la cinta con un clic seco. La casa volvió a ser silenciosa. Manuel se dio cuenta de que estaba sudando. Se miró las manos. Le temblaban, no de manera evidente, sino en esa vibración mínima que aparece cuando el cuerpo no sabe si huir o pelear. Se sentó otra vez. Miró el reloj antiguo. Las manecillas seguían avanzando, indiferentes, y sin embargo, el mensaje grabado en la tapa interior, «No preguntes aún», ahora parecía otra cosa.
Ya no era un aviso, era un guión. Como si alguien estuviera marcando el ritmo. Primero el ADN, luego la cinta, luego el miedo, y después, tal vez, la verdad completa. O tal vez no. Le vino a la mente el informe médico con líneas tachadas. No informar por ahora. El por ahora era el mismo veneno que el todavía. La misma estrategia. Aplazar. Controlar. Administrar la realidad como si fuera medicina, como si la verdad fuera una dosis que podría matarlo si se le daba completa. Manuel abrió el cajón donde guardaba el sobre amarillento. Lo sacó. Colocó el informe junto a la cinta. Y de pronto vio la escena desde afuera, como si fuese otra persona. Un hombre adulto, famoso, con una carrera de décadas, sentado en una mesa con pruebas de que su vida privada había sido diseñada por manos invisibles. El pensamiento le provocó un escalofrío, no por paranoia, sino por la sencillez con la que podía ser cierto. Pensó en llamar a Lucero. No para gritar, no para acusar, para preguntar una cosa simple. ¿Quién más lo sabía? Pero esa pregunta, en su boca, ya no era simple. Era una bomba que podía incendiarlo todo. Y entonces, por primera vez, se permitió considerar algo que lo asustó. Tal vez ella no era el final del laberinto. Tal vez era solo un pasillo más. El amanecer llegó lento. La luz fue entrando por las rendijas como si no quisiera interrumpir. Manuel no durmió. Se quedó escuchando el mundo despertar. Un camión a lo lejos, un vecino abriendo una puerta, un pájaro equivocándose de canto. Esa normalidad lo irritó. ¿Cómo podía el mundo seguir igual cuando dentro de él todo era distinto? Se levantó, fue al armario y sacó una chaqueta. En el bolsillo interior guardó la cinta. En otro bolsillo metió el informe médico doblado. Se miró al espejo. En su rostro no había una decisión heroica, solo una determinación cansada. Seguir caminando sin saber exactamente hacia dónde. Antes de salir, volvió a mirar el reloj antiguo en la mesa. Por un instante, se preguntó si debía llevárselo también. Ese objeto había llegado como advertencia o como guía. Lo tocó con la punta de los dedos. Estaba frío. Lo dejó allí, como si no quisiera juntar todas las piezas de golpe. Al abrir la puerta, el aire de la calle le dio en la cara con una honestidad brutal. Era un aire cualquiera, pero a él le pareció que tenía otro olor. El olor de las cosas que empiezan sin que uno las haya elegido. Caminó sin rumbo claro, solo con una dirección aproximada en la cabeza. El nombre de un doctor que aparecía, medio borrado, en el informe. Un nombre que podía no significar nada, o significarlo todo. En la esquina, su teléfono vibró. Mensaje. Número desconocido otra vez. No lo abrió de inmediato. Miró el tráfico, la gente cruzando, una mujer riéndose con una amiga, un hombre cargando una bolsa de pan. La vida insistía en su teatro cotidiano, y él se sentía un intruso. Al final abrió el mensaje. Solo decía, hoy sí puedes preguntar, pero recuerda, la respuesta no te va a gustar. Manuel se quedó parado en medio de la acera. Leyó y releyó. Luego levantó la vista como si esperara ver a alguien observándolo desde algún coche, desde algún balcón, desde alguna sombra. No vio nada. O quizá lo vio y no supo reconocerlo. Guardó el teléfono. Tocó el bolsillo donde estaba la cinta, como para asegurarse de que seguía ahí. Dio un paso, luego otro. El sol empezaba a subir, igual que siempre. Pero cada paso de Manuel tenía un peso distinto, como si caminara sobre una superficie frágil que podía quebrarse en cualquier momento. Y mientras avanzaba, con el ruido de la ciudad envolviéndolo y el mensaje todavía caliente en la pantalla, quedó la sensación, incómoda, persistente, de que la verdad no era una meta, sino un lugar donde quizá no hay salida. Un lugar al que uno llega, y aún así
Sigue preguntándose si lo que escucha es realidad o solo otra capa más de silencio bien administrado.